Academia de las Ciencias Experimentales como parte de las prácticas de divulgación. En esta ocasión, pues, lo que nos va a dar es la doctora Diana Itzel López Monterrubio, y les voy a dar un poco de su semblanza. Es egresada del Departamento de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Autónoma Chapingo, tiene una maestría en Ciencias y Tecnología Agroalimentaria, donde desarrolló la investigación titulada Encapsulamiento de beta-caroteno en nanoemulsiones estabilizadas con complejos solubles de hidrolizado de proteínas polisacárido. Es doctor en biotecnología en la Universidad Autónoma Metropolitana, graduada con la investigación proteína de Mausotle con la especie Chenopodium natulie, si está bien pronunciado, de composición, estructura, propiedades físico-químicas y funcionales. Es especialista en la extracción, purificación y caracterización de polímeros para su uso en alimentos funcionales. Actualmente es candidata al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y es docente en el área de química del Departamento de Preparatoria Agrícola en la Universidad Autónoma Chapingo. Y pues bueno, para comenzar con esta plática que se titula Proteínas animales contra proteínas vegetales, pues la recibimos con un fuerte aplauso y adelante. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, yo les voy a hablar de lo que son las proteínas animales y las proteínas vegetales y su importancia en el entorno social y económico que estamos viviendo hoy en día. Oye, por favor. Bueno, para poder empezar con esta presentación, lo primero que tenemos que hablar es precisamente que ustedes sepan que todos los seres vivos se componen por ciertas macromoléculas. Dentro de estas destacan lo que son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. ¿En qué se van a diferenciar? Se van a diferenciar en sus estructuras químicas, así como en la función que cumplen en nuestros organismos. Ahora bien, yo sé que muchas veces cuando ustedes hablan de carbohidratos, tal vez los asocien con cierto tipo de alimentos, como podrían ser tal vez las frutas por los azúcares, o tal vez el pan por su almidón. Ahora bien, los lípidos, por lo común los asociamos con lo que son los aceites, y las proteínas principalmente con lo que son las carnes rojas. Pero es importante que sepan que absolutamente todos los alimentos tienen de estas tres macromoléculas. La diferencia va a ser en qué proporción presentan cada una. ¿Oh? Ahora bien, dentro de las proteínas, que es precisamente la macromolécula de la que nos vamos a enfocar hoy, el día de hoy, pues existen muchísimos tipos de proteínas y estas van a cumplir funciones diferentes en nuestro organismo. Pero es esencial que nosotros consumamos estas proteínas porque para las rutas metabólicas que cumplen nosotros como seres vivos, requerimos o es esencial que tengamos una ingesta diaria de proteínas, ¿vale? Porque si ustedes no consumieran proteínas, probablemente tendrían un deterioro o retraso en su desarrollo físico o la memoria les empezaría a fallar o tendrían también por ahí un retraso en su inteligencia. Asimismo, es necesario para las funciones como son las estructurales. Ustedes saben que las membranas celulares pues se componen principalmente también de proteínas, ¿cierto? Saben que las proteínas nos ayudan al transporte de ciertos nutrientes en el organismo, o por ejemplo, nuestro sistema inmune necesita de las proteínas para defendernos contra las enfermedades. Por mencionar algunos ejemplos de que utilizamos nosotros como seres humanos este tipo de macromoléculas. Vale. Pero ahora bien, ¿cómo se componen las proteínas? Bueno, las proteínas van a estar constituidas por unas unidades chiquititas que conocemos como aminoácidos. Estos aminoácidos, dependiendo de en qué orden se vayan uniendo, imagínense que fuera como una cadena y cada eslabón es un aminoácido. Dependiendo de esta secuencia de aminoácidos, va a ser qué proteína vamos a tener. Y dentro de las proteínas tenemos que se pueden dividir en 4 tipos de estructuras. Si ustedes vieran simplemente la cadena lineal de aminoácidos, su secuencia, a este tipo de estructura la llamamos como estructura primaria. Si esta estructura empezara a sufrir dobleces
Por ejemplo, imagínense un resorte, pero estirado. A eso lo podríamos conocer como una alfa hélice. Y si tomar una estructura como cuando hacen un acordeón con una hoja de libreta, que se ve así plegadito, eso lo conocemos como hoja plegada o beta sheet, ¿vale? Bueno, hoja beta. Estas serían las estructuras secundarias. Existen más estructuras secundarias, pero casi siempre destacamos estas dos precisamente por la funcionalidad que le dan. Ahora bien, imagínense que estas estructuras empiezan a agruparse, tienen una alfa hélice, luego existe otra que se llama beta 2, que nos va a unir con la beta sheet, y así se empiezan a agrupar varias estructuras secundarias. Cuando esto pasa, podríamos decir que tenemos el tercer tipo de estructura de las proteínas, que es la estructura terciaria. Y si ustedes agrupan varias estructuras terciarias, podríamos decir que tendríamos la estructura cuaternaria. Esto explicado de manera muy rápida y breve, hay mucho más detrás de esto, ¿vale? ¿Se me apoyan con la siguiente? Vale, entonces ya dijimos que las estructuras básicas de las proteínas se van a llamar aminoácidos. Resulta que vamos a tener 20 aminoácidos diferentes y a partir de cómo estos se vayan organizando, es que vamos a tener un sinfín de proteínas. Ahora bien, dentro de estos 20 aminoácidos, los podemos clasificar en dos grandes grupos, como aminoácidos esenciales y los aminoácidos no esenciales. Los esenciales se conocen así precisamente porque es esencial que ustedes los consuman de un alimento, porque su cuerpo no los puede producir, ¿vale? Nosotros no sintetizamos esa clase de aminoácidos, pero sí requerimos para nuestras funciones fisiológicas y metabólicas el tenerlos. Entonces, es muy importante que de alguna fuente externa, que en este caso son los alimentos, le demos a nuestro cuerpo estos aminoácidos. Y podríamos decir que un alimento o una proteína, podríamos clasificar qué tan buena es dependiendo del contenido de aminoácidos esenciales que presenta. Siguiente, por favor. Ahora bien, esto es el contexto de qué son las proteínas. Pero ¿y por qué nos interesan tanto las proteínas? Ya dijimos una, que es porque nuestro cuerpo las requiere para todas las funciones que va a llevar a cabo. Pero dos, no solo nuestro cuerpo, sino que resulta que en la industria alimentaria las proteínas también son muy importantes. ¿Por qué? Porque presentan una gran variedad de propiedades tecnológicas que nos permite aplicarlas en los alimentos. Por ejemplo, la retención de aceite. Las proteínas, algunas proteínas, son buenas reteniendo el aceite y resulta que esto se ha relacionado con la palatabilidad. ¿Qué es esa sensación que ustedes tienen de agrado en la boca cuando prueban algún alimento? Entonces, si la proteína es buena reteniendo aceites, le va a conferir a ese alimento esta propiedad y al consumidor le va a agradar. Ahora bien, también tenemos otras proteínas que son buenas reteniendo agua. Esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque a la hora de elaborar algún producto procesado, si la proteína absorbe agua, nos va a ayudar a incrementar nuestros rendimientos. Y económicamente hablando para las empresas, pues esto es muy importante. Además, las proteínas son muy buenas formando emulsiones, espumas y geles. Y resulta que estos tres, una gran variedad de alimentos se encuentran ya sean como emulsiones, como espumas o como geles. Entonces, esto es gracias a que la proteína le confiere esta capacidad. Algo más, la encapsulación. Resulta que las proteínas en los últimos años se han utilizado para encapsular compuestos bioactivos. ¿Qué son los compuestos bioactivos? Por ejemplo, los antioxidantes. Resulta que ustedes saben que deben de consumir antioxidantes, ¿cierto? Para el buen funcionamiento de sus cuerpos y para evitar el deterioro. Ahora bien, estos antioxidantes son sumamente sensibles a casi todas las condiciones ambientales. Si les da la luz, ya no. Si les da el oxígeno, si les sube la temperatura, no. ¿Ok? Entonces, como son tan sensibles a todos los aspectos ambientales o las condiciones ambientales, los tenemos que proteger. Resulta que las proteínas son buenos para proteger estos antioxidantes. ¿Vale? Hagan de cuenta que queda el antioxidante y la proteína queda recubriéndolo y así evita el contacto, por ejemplo, con el oxígeno. Y entonces cuando ustedes consuman ese alimento,
sí va a tener esos antioxidantes que ustedes necesitan. Ahora bien, las proteínas también tienen propiedades viscoelásticas. ¿Qué quiere decir? Que pueden tener propiedades viscosas y propiedades elásticas. Recordemos que las propiedades viscosas es precisamente esa relación que existe entre la fuerza que yo aplico y la velocidad del movimiento con que se va a mover la sustancia, ¿vale? Y la elasticidad básicamente es, si ustedes aplican una deformación a un material, ¿qué tanto puede recuperar su forma original? Entonces, las proteínas presentan ambos. Hay sustancias que solamente tienen propiedades viscosas y otras que solamente tienen propiedades elásticas. Las proteínas tienen las dos. Y bueno, otro aspecto importante es precisamente la solubilidad de estas proteínas. ¿Por qué? La mayoría de los alimentos son a base de agua. Entonces, es muy importante que las proteínas se puedan solubilizar bien. ¿Para qué? Para que podamos hacer uso del resto de las propiedades funcionales. ¿Vale? Entonces, las proteínas se utilizan mucho, no solo en nuestro cuerpo, sino también para la fabricación de alimentos. Siguiente, por favor. Ok. Bueno, en esta diapositiva nada más les quería poner algunos ejemplos de productos que requieren de proteína. ¿Para qué? Pues para tener esa consistencia que a nosotros nos agrada como consumidores. Y aquí cabe resaltar que las proteínas que más utiliza la industria alimentaria son precisamente aquellas de origen animal. Siguiente, por favor. ¿Por qué utilizan tanto las de origen animal? Pues resulta que en cuanto a todas estas propiedades funcionales que les hablé, las proteínas de origen animal son muy buenas formando emulsiones, son muy buenas formando espumas, son muy buenas formando geles a concentraciones bajas. Entonces a la industria alimentaria por esto le gustan. Y aunado a esto, resulta que las proteínas de origen animal se caracterizan porque presentan todos los aminoácidos esenciales en una buena proporción. Entonces podríamos decir que nos sirven industrialmente y aparte a nuestro cuerpo también le sirven. Sin embargo, las proteínas animales tienen ciertas desventajas. ¿Cuáles son estas desventajas? Por ejemplo, si ustedes quieren producir proteína de origen animal, esto requiere de altos costos para su producción, entonces son caras. Otra es que también se han relacionado con el desarrollo de alergias en ciertas personas, entonces nos causan algunos malestares. Y de acuerdo con la población que tenemos hoy en día y la que se prevé a futuro, pues es insostenible que toda la alimentación se base solamente en proteínas de origen animal. ¿Por qué? Porque aparte contaminan muchísimo. La producción de proteínas de origen animal contamina mucho el ambiente marino. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Aquí les quería presentar precisamente este gráfico, donde pueden observar las emisiones de gases de efecto invernadero, donde las columnas rosas son precisamente aquellas proteínas de origen animal. Pueden observar que son las que más gases de efecto invernadero tienen, ¿vale? A excepción de por ahí el arroz, que más o menos anda, al igual que las aves de corral o pescado. Pero bueno, esto es por las condiciones en las que crece el cultivo del arroz, que son las condiciones óptimas para generar uno de los tres principales gases de efecto invernadero, que sería el metano. Acuérdense que tenemos al dióxido de carbono, al metano y al óxido de nitrógeno como los tres principales gases de efecto invernadero. Son 6, pero estos son los tres principales. Y bueno, en este otro gráfico se presenta precisamente el consumo o en qué tipo de proteínas se basa la dieta de ciertos países. Pueden observar que los países con mayor poder adquisitivo consumen principalmente proteínas animales. Por ejemplo, ahí nos marca, gracias, nos marca Norteamérica que del 100% de proteínas que consumen, el 63% es de origen animal y el 37% es de origen vegetal, ¿vale? Por su parte, los países que se encuentran en desarrollo es todo lo contrario. La principal ingesta de sus proteínas es de origen vegetal, contrario al animal. Ahora bien, de acuerdo con la recomendación de consumo mínima, cada persona en condiciones óptimas de salud debería de consumir 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso en un día. Si nosotros nos basáramos en esta recomendación, alrededor del 60% de la población podríamos decir que cumple su requerimiento.
Pero resulta que esta recomendación no se fijó en todas aquellas personas que requieren una mayor ingesta. Por ejemplo, las personas de la tercera edad requieren consumir una mayor cantidad de proteínas. Los atletas requieren una mayor concentración de proteínas. Aquellas personas que están en control de peso, ya sea porque tienen anemia o tienen sobrepeso, requieren una mayor concentración de proteínas en su día a día. Entonces, estas estadísticas donde pareciera que la mayoría de la población cumple con el requerimiento, pues realmente no sería así si se hiciera el ajuste correcto. Ahora bien, ¿qué pasa? Que el COVID vino también a empeorar toda esta situación, porque antes del COVID había aproximadamente 690 millones de personas en estado de desnutrición en el mundo. Después del COVID, para el 2021, esta cifra aumentó hasta 828 millones de personas con desnutrición a nivel mundial. Siguiente, por favor. No leo nada. Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces ya estamos viendo una perspectiva de que se necesita más proteína, ¿cierto? Que se prevé aparte que para el 2050 la población va a alcanzar los 10,000 millones de personas. Ahorita somos un poco más de 7 millones, casi ya estamos llegando a los 8 millones de personas. Entonces imagínense cuánto va a crecer la población. Si actualmente de por sí hay muchísimas millones de personas que están en estado de desnutrición, pues para el 2050, ¿qué nos espera? Entonces, debido a esto es que se requiere tener una mayor producción de alimentos y que estos alimentos sean ricos en proteínas, ya que ya vimos que son esenciales para nuestro desarrollo. Pero esto más o menos va a representar que para el 2050 nosotros tendríamos que tener un incremento de producción de alimentos entre el 32 y el 78%. Imagínense. Pero bueno. Aparte, necesitamos que este incremento en la producción de alimentos vaya de la mano con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas previstos para el 2030. Ahora, dentro de estos objetivos son 17, pero 5 están totalmente relacionados con la producción de alimentos. Tenemos el objetivo número 2, que lo que busca es precisamente eliminar el hambre y la desnutrición. El objetivo número 3 busca disminuir la tasa de mortalidad debido a enfermedades como lo es el SIDA, la malaria y la tuberculosis. El número 10 busca la igualdad de oportunidades para todos. Ya vimos en nuestro gráfico que dependiendo en qué país vivas, va a ser qué tipo de proteínas tienes acceso. El número 12 busca precisamente reducir el desperdicio de alimentos, porque resulta que a nivel mundial, alrededor del 17% de los alimentos que se producen se desperdician. No solo eso, también busca hacer un consumo responsable, entonces disminuir la cantidad de desechos que estamos presentando. Y nuestro último objetivo con el que se relaciona, que sería el número 13, que precisamente busca mitigar el cambio climático. Ya vimos que la producción de proteínas animales pues influye mucho precisamente en los gases de efecto invernadero, por ende, en el cambio climático que tenemos. ¿Oh? Bueno. Debido a todo esto, es que una de las alternativas que se está presentando es la producción de proteínas de origen vegetal. ¿Por qué? Porque resulta, me parece que había otra antes. A ver. Gracias. Proteínas de origen vegetal tienen muchas ventajas. Por ejemplo, la disponibilidad durante todo el año. 2. Los costos de producción son bajos y los rendimientos son altos. Entonces ya desde ahí vamos ganando. 3. La huella ecológica es menor respecto a la producción de proteínas de origen animal. Y resulta que estas también se ha demostrado que tienen una mayor biocompatibilidad con nuestro cuerpo, o sea, nosotros las podemos asimilar mejor. Y aunado a esto, las dietas ricas en vegetales se han asociado con la disminución de problemas en cuanto a ciertas enfermedades crónicas, como podrían ser los problemas en el corazón,
o el cáncer de colon, o la glucosa. La glucosa no, perdón, la diabetes. Vale, pero tienen también desventajas. Suena muy bonito, ¿no? Pero tienen desventajas también. Resulta que las proteínas de origen vegetal, para empezar, han sido menos estudiadas. Y sus propiedades funcionales no siempre logran igualar a las de las proteínas animales para su uso en la industria. Aunado a esto, el contenido de aminoácidos esenciales pues suele ser menor. Por ejemplo, si ustedes consumieran proteína de arroz, resulta que no tiene uno de los aminoácidos esenciales importantes, que serían la lisina y la metionina, que ustedes requieren, ¿vale? Entonces, por ahí algunas proteínas pues son de origen vegetal, son deficientes en ciertos aminoácidos. Vaya. Dentro de estas proteínas vegetales que se han estado estudiando en la última década, pues tenemos también lo que son principalmente la proteína de soya, la del arroz integral, chícharo y garbanzo. ¿Por qué se han estudiado? Una, por el nivel de producción que se tiene a nivel mundial de estos cultivos, y dos, por el contenido de proteína que presentan. Observar que la soya tiene alrededor del 36% de proteína. Entonces son ricas en proteínas. Pero, como les comentaba, algunas presentan ciertas desventajas. Pero en los últimos años han surgido las proteínas provenientes de los pseudocereales. Resulta que estas, al momento de que las extraen y las purifican, han observado que sus propiedades funcionales son muy buenas. ¿Y qué creen respecto a los aminoácidos esenciales? Incompletos. Estamos completos. Resulta que los aminoácidos esenciales que requerimos para nuestras funciones biológicas. Entonces, estos son los que se están enfocando ahora la investigación hacia ellos. Pues, ¿qué creen? Que en México tenemos un pseudocereal que es de origen de aquí, el guauzón. ¿Vale? Bueno, también el amaranto, pero me gusta más el guauzón. Y también su contenido de proteína es bastante alto, ¿vale? Por ejemplo, del amaranto llega a cambiar de acuerdo a la variedad, ¿verdad? Pero aproximadamente el 18% es su contenido de proteína. De la quinoa oscila en el 16% y del guauzontle aproximadamente del 20%. Recuerden que pues estos contenidos en macronutrientes va a depender de las condiciones en las que se llevó a cabo el cultivo, ¿vale? Siguiente, por favor. Vale. Ahora bien, aquí está una tabla donde pueden observar los aminoácidos esenciales. En la primera columna está cada uno de los aminoácidos esenciales. En la segunda está la recomendación de la FAO de consumo diario. Y posteriormente les muestro los aminoácidos que contiene la proteína de guauzontle, amaranto y quinoa. Ahora bien, si nosotros lo vemos así, podríamos decir, pues supera a la recomendación por la FAO. Pero bueno, esto es gramos en cada 100 gramos de aislado, ¿vale? Una vez que nosotros tenemos la proteína aislada, porque si la medimos en el cultivo como tal, pues esto bajaría porque tenemos más componentes. Pero resulta que cuando nosotros aislamos y purificamos proteínas, podemos ya sea consumirlas así directamente o agregarlas a un alimento procesado. Entonces, esto nos ayudaría muchísimo a cubrir con estos requerimientos de proteínas que ya dijimos que se van a necesitar. Además de que ustedes saben como agrónomos que los pseudocereales crecen en condiciones que otras plantas no, por ejemplo, a temperaturas muy altas o si no tienen suficiente riego también, el pseudocereal se da muchísimo mejor que un cereal, por así decirlo. ¿Vale? Ok, ahora bien, es muy importante, debido a todo este contexto, que se amplíe la gama de proteínas disponibles. ¿Por qué? Porque con una sola no podríamos cubrir todo, ¿cierto? Pero también es importante y fundamental para la seguridad alimentaria que impulsemos precisamente nuestros recursos nacionales y que con esto preservemos los recursos genéticos que tenemos en el país, ¿vale? Por eso les estaba dando la importancia al guauzontle, que pues es un cultivo que prehispánicamente se consumía mucho, pero a lo largo de los años se ha ido relegando. Vale. Ahora bien, también estábamos hablando de que cuando lo queremos utilizar estas proteínas para su uso en la industria alimentaria, no siempre
las propiedades funcionales que requerimos. Tiene solución. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Modificamos esas proteínas, las modificamos estructuralmente para que esta nueva estructura que ahora va a tener sí tenga las propiedades que nosotros estamos buscando y entonces poderlas emplear en el alimento que mejor o que quede acorde a ciertas propiedades. ¿Cómo vamos a modificar estas proteínas? Hay sus métodos. Por ejemplo, si ustedes calientan las proteínas por arriba de 70 grados Celsius, van a modificar su estructura y sus propiedades van a cambiar. Hay otros equipos más sofisticados, como es el ultrasonido o la aplicación de presiones altas. Asimismo, tenemos métodos químicos, que sería, por ejemplo, el uso de enzimas o con el cambio de pH, ¿vale? Todos estos métodos nos servirían para modificar la estructura de la proteína y entonces tener las propiedades funcionales que queremos. Y si utilizamos de pseudocereales, también tendríamos entonces esos aminoácidos que requerimos para nuestras funciones biológicas. Bueno, en esta diapositiva les quise poner algunas de las fuentes alternativas que se están investigando hoy en día precisamente para la producción de proteínas. Por ahí yo les estuve ya hablando de proteína de soya, la del arroz, etc. Pero resulta que también se están utilizando otras, por ejemplo, la del cáñamo, la de la espirulina, la del cacahuate, la de la avena, por mencionar algunas. Y estas ya se han empleado precisamente para la producción de ciertos alimentos, como podría ser un análogo de carne. Pero no solo se están investigando las plantas. Como esta es una necesidad, y es una necesidad que se tiene que cubrir, también se están investigando otras fuentes de proteínas. Por ejemplo, lo que son los hongos o los insectos. Pero estos, su investigación es más reciente en los últimos años. Entonces, todavía nos falta información para poder hablar bien de las características que tienen sus proteínas, ¿vale? Pero eso está haciendo hoy en día los investigadores con todas las proteínas. Y bueno, pues eso es todo por mi parte. Espero les haya gustado. Si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto. Esenciales para ¿de acuerdo? Por ejemplo, en las proteínas para los gimnasios o las gelatinas, contienen aminoácidos no esenciales o esenciales, pero para la energía del cuerpo. Ok, todas las proteínas van a tener aminoácidos esenciales y no esenciales. Todas, todas, todas. Aquí a lo que nos referimos es a la proporción en la que los van a tener. Por ejemplo, si una proteína tiene menos aminoácidos no esenciales, pues no nos afecta mucho porque tu cuerpo los va a poder producir. Pero si esta proteína tiene pocos aminoácidos esenciales, ahí sí nos interesa. ¿Por qué? Porque como tu cuerpo no los produce, entonces necesitas a fuerza consumirlos de algún alimento. Pero todas, absolutamente todas, tienen de ambos, ¿vale? Solamente algunas carecen de ciertos aminoácidos. Pero no quiere decir que no lo tengan, sino que su contenido es muy, muy bajito. ¿Sí? Mi pregunta es por qué la res en la tabla que nos mostró es la que más se produce en comparación a las otras. Ok, es la que más producía gases de efecto invernadero, ¿vale? En esto es en cuanto a producción de metano. Durante el proceso fisiológico de pues, las vaquitas, ¿qué es lo que pasa? Para que ellos hagan su digestión o durante su digestión, producen grandes cantidades de gas metano. Por eso es que suben tanto en esta gráfica, porque ellas producen más de lo que produciría, por ejemplo, un ave de corral como un pollo. Es por esta producción que hacen durante su digestibilidad. ¿Cuál de las tres alternativas de proteína a la proteína animal es la más factible o rentable? Mira, yo quisiera decir que las vegetales, pero realmente las de los insectos ahorita están tomando un gran
es como lo más prometedor que hay, porque hay muchísimos, su contenido de proteínas es muy alto. Por ejemplo, en vegetales, la soya, que era uno de los que más contienen, tenían alrededor del 36%. En los insectos pueden llegar a tener 60, 70% de su peso es proteína. Esto nos habla de que el rendimiento que obtendríamos sería muchísimo mayor. El espacio que requerimos para su producción sería muchísimo menor. Entonces, actualmente lo que son insectos y hongos o levaduras son los más prometedores, pero nuevamente los estudios apenas se están haciendo. Entonces, hay que verificar si la proteína proveniente de estas fuentes realmente tienen los aminoácidos esenciales que buscamos y si también tienen las propiedades funcionales que requerimos para su uso en la industria, ¿vale? Pero serían esos. Muy bien, gracias. ¿Qué sucede con las personas que son vegetarianas, que no consumen proteínas de carne? Ah, bueno, ahí lo que ellos tienen que hacer es tener una dieta variada, porque, por ejemplo, podría ser, les mencionaba hace rato, ¿no? Que el arroz tiene un bajo contenido de lisina y de metionina. Si basaran toda su alimentación en arroz, pues estarían deficientes en estos aminoácidos. Pero hay otros vegetales que son ricos precisamente en lisina, por ejemplo, los cereales. Entonces, lo que tienen que hacer es ellos ir balanceando su dieta, asegurándose de consumir vegetales que les provean todos los aminoácidos esenciales, ¿vale? Eso es lo que se tendría que hacer. Gracias. ¿Por qué el arroz produce muchos gases de efecto invernadero comparado con las otras plantas? Ok, esto tiene que ver precisamente con el cultivo. Ustedes saben que el arroz se siembra por medio de inundación, ¿cierto? El arroz crece en surcos inundados de agua. Bueno, pero en el suelo ustedes saben que también existen microorganismos, ¿cierto? Bueno, entre esta humedad y los microorganismos del suelo, resulta que son las condiciones óptimas para estar generando el gas metano. Es por eso, con las condiciones en las que se cultiva, ¿vale? Eso es lo que le da las condiciones óptimas al suelo para esta producción. Por eso. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo quisiera preguntarle algo, profesora. Entonces, bueno, como investigadora que últimamente se ha dedicado a la investigación de proteínas vegetales, me gustaría preguntarle cuáles o qué recomendación le daría a los alumnos, por ejemplo, porque, bueno, se difunden muchas cosas sobre la proteína animal y poco es difundido, por ejemplo, la proteína vegetal. Una de las cosas que, por ejemplo, tiene la proteína vegetal es que hay buenas fuentes de proteína, pero muchos lo asocian con, por ejemplo, mala calidad o que solo los pobres comen frijoles, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas. Entonces, bueno, este tipo de plática lo que nosotros queremos hacer es que se difunda más a los alumnos para que se informen de este tipo de cosas. Entonces, ¿qué recomendación les podría dar referente al consumo de proteínas vegetales? Ok, muchas gracias. Y precisamente es muy importante que ustedes, que son agrónomos en formación, asistan a este tipo de pláticas y además no solo se queden con esto, sino que también se pongan a investigar en artículos científicos o de divulgación qué es lo que está pasando con las proteínas y empezar a erradicar ese mito de que las proteínas vegetales no tienen la calidad que requerimos para su consumo, porque como pudieran observar, realmente sí son ricas en aminoácidos esenciales. Simplemente es un mito que se tiene que solo las proteínas animales los van a tener. Entonces, ustedes que están iniciando su formación, creo que es fundamental que cada vez que haya este tipo de pláticas de divulgación, se tomen un ratito para asistir a ellas y ver precisamente en qué contexto social y económico está también nuestro país y el consumo de este tipo de productos que son esenciales precisamente, por ejemplo, para la seguridad nacional alimentaria. Yo les comentaba que es esencial que ustedes también promuevan el uso de los cultivos que tenemos aquí, que son endémicos de México, ¿vale? ¿Por qué? Porque es nuestro país y tenemos que impulsar precisamente la conservación de sus recursos genéticos. Entonces, pues creo que es muy acertado el que se estén haciendo estas pláticas, precisamente para que ustedes se vayan informando, por ejemplo, en este tema de proteínas,
que las proteínas vegetales realmente son una buena opción para su alimentación. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, acá tenemos un comentario del profesor Martín que dicen que el del guasontle también es para pobres. Bueno, es lo que se menciona, ¿no? ¿Usted cree que si una persona se alimentara de pura proteínas vegetales, les haría, por ejemplo, falta algo de que no consumieran proteínas de origen animal? Ahí va otro. Muchas veces pensamos que las personas, por ejemplo, vegetarianas, van a estar desnutridas, ¿no? Porque les faltan ciertas, nutrientes que requieren para su cuerpo, que en este caso son los aminoácidos esenciales. Nuevamente, si ustedes quisieran llevar a cabo una dieta estrictamente vegetariana, sí tienen que tener muy bien controlado qué es lo que consumen y asegurarse de que estén complementando su dieta, ¿vale? No sé, consumen arroz, pues entonces vamos a meter un poco de guauzontle también, y entonces vamos a meter un poco de este otro, ¿para qué? Para que todos los días consuman los aminoácidos esenciales que requieren, pero no solo los aminoácidos esenciales que requieren, sino también la cantidad de proteína que requerimos para que todas nuestras funciones biológicas se lleven a cabo. Ya habíamos hablado de que, pues en personas sanas, decimos que es 0.8 gramos por cada kilogramo de peso, ¿cierto? Pero también mencionamos que pues no todas las personas tenemos las condiciones óptimas de salud. Entonces siempre hay que asegurarnos de consumir un poco más del requerimiento mínimo diario recomendado y que los alimentos que estemos consumiendo estén balanceados, ¿vale? Complementar nuestra alimentación con proteínas de diferentes fuentes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, pues le demos un aplauso a la profesora. Agradecemos su asistencia a la última plática que tenemos este semestre. Los invitamos. Posteriormente les estaremos haciendo llegar la invitación con sus profesores para la del siguiente semestre. Entonces, muchas gracias por asistir y participar. Muchísimas gracias, chicos, por su atención. Y bueno, mis alumnos, ahorita me esperan tantito.